Les doy una cordial bienvenida a nuestro primer webinar Teorías en Acción. Hoy abordaremos el tema de dirección y gestión de proyectos aplicados a retail con Jonathan Hackman. Antes de poder iniciar, quisiera comentarles un poco de él. Jonathan actualmente es PMO del grupo de Narváez, grupo al cual pertenece TIA en Ecuador. Es ingeniero industrial, especializado en gestión de proyectos, con una amplia extensión en cuanto a experiencia, liderando cambios organizacionales. Antes de poder empezar y darle el paso para que él nos brinde los conocimientos necesarios, voy a enviar un sondeo de qué entienden por gestión de proyectos. Dentro de las respuestas que han ido comentando tenemos metodologías, gestión cultural, coordinación, procesos, desarrollo, planificación, seguimiento, tareas. Jonathan, te doy el paso para que nos puedas ilustrar con tus conocimientos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos por estar acá en este espacio. La verdad es que bastante desafiante plantear tantos conceptos y tantos paradigmas y definiciones que existen dentro de la gestión de proyectos. Justamente queríamos empezar con ustedes planteándoles esta simple pregunta para justamente setear esas expectativas y esos conceptos iniciales. A la final, la gestión de proyectos no es más que gestionar algo que está en nuestro día a día y que es parte de una constante, que es básicamente el cambio. Entonces, ¿para qué gestionamos proyectos? En el mundo en el que actualmente estamos, en nuestras empresas, incluso en nuestro ámbito personal, lo único constante es el cambio. Día a día hay cosas que están cambiando, sea porque nosotros lo decidimos o sea porque externamente se dan los sucesos para cambiar. Justamente en 2020 sufrimos un gran cambio que nos afectó no solo a nivel profesional, sino también personal. Este cambio fue una pandemia que nos obligó a replantearnos muchas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver la gestión de proyectos con estos cambios introductorios, con esto que estamos hablando? La gestión de proyectos justamente habla de muchas cosas que ustedes mencionaron dentro de la encuesta. Habla de gestión de actividades, habla de metodologías, habla de gestión de equipos y de personas. Habla, muy importante y algo que quiero destacar, de gestión cultural también, y de plantearse objetivos y metas, tal como lo dijeron. Y cuando estamos en constante cambio, lo que nosotros normalmente tendemos a pensar es que no nos van a afectar o que no van a llegar o que nosotros no debemos hacer nada y simplemente estos cambios pasarán. Pero la pandemia fue un ejemplo que nos forzó a replantear eso. El retail no fue la excepción. El retail también sufrió cambios. Claramente en un lugar en donde anteriormente ibas a comprar físicamente a un local y tenías esta cercanía con las personas en el servicio al cliente y en la atención, todos esos procesos se vieron en la necesidad de replantearse y de generar cambios. Y es ahí donde surge una necesidad de tener herramientas, metodologías y conocimiento para poder gestionar estos cambios. La idea de esta charla, que es muy breve, es darle simplemente a nivel muy general algunos tips, algunas herramientas, algunas metodologías que a mí me han servido y que creo que en el puesto de trabajo en el que estamos todos o en el ámbito en el que estemos, son aplicables en el día a día. Así que nada, con eso les doy la bienvenida a esta charla de muchas que vamos a tener en Teoría en Acción. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos respecto a estos cambios es, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué debemos hacer? Tuvimos el ejemplo clarísimo del COVID que nos forzó a cambiar, pero ¿cómo priorizamos estos cambios? Es una pregunta que probablemente esté en la mente de todos al momento en que llega un nuevo desafío o que llega algún tipo de replanteo, sea externo o interno. Y bueno, para eso les presento la primera herramienta.
la primera herramienta que puede ser usada desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra área o desde nuestra organización, que es muy simple en realidad, pero bastante amplia y bastante útil, diría yo, que es el FODA. El FODA no es más que el análisis de factores externos e internos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son interrogantes que debemos tratar de responder. Es decir, nosotros tenemos que entender ante un cambio cuáles son nuestras fortalezas, ya sea como profesional o como persona, cuáles son nuestras fortalezas en nuestra área de trabajo y cuáles son nuestras fortalezas en nuestra organización o nuestra empresa. Y es ahí donde empezamos a llenar ciertas interrogantes y a responder ciertas preguntas. Luego hay que plantearnos qué oportunidades tenemos. Más allá de lo que veamos que tal vez pueda ser un entorno negativo, siempre hay que tratar de identificar de manera realista esas oportunidades que existan en nuestro entorno, nuevamente en nuestra área o en nuestra vida. Y ahí es donde viene el desafío de ver, tal vez en cambios que normalmente nos obligan a ver las cosas malas, entender cuáles son esas oportunidades y cuáles son esas fortalezas que vemos. Luego tenemos las debilidades. Ahí hay que ser muy autocrítico, nuevamente como profesional, como persona, como compañía, para tratar de entender qué es lo que necesitamos reforzar, qué es lo que tenemos que replantear en nuestro negocio para llevarlo al siguiente nivel y para afrontar el cambio que estamos afrontando de la mejor forma. Y claramente hay algo muy importante a analizar, que son las amenazas. ¿Qué amenazas vemos? ¿Qué riesgos vemos? El COVID, por ejemplo, estaba encasillado dentro de esta amenaza externa que nos atacó a todos en lo profesional y en lo personal. Y es ahí donde empezamos este camino a la identificación de qué proyectos debemos hacer relacionados a esos cambios que nos permitan aprovechar esas fortalezas, tomar esas oportunidades, reforzar esas debilidades y, ¿por qué no?, eliminar esas amenazas y convertirlas en algo más. Y es ahí donde les planteo un primer ejemplo como para aterrizar un poco estos conceptos. A la final esto es teoría en acción y la idea es todo eso metodológico que vayamos viendo como primer punto, irlo aterrizando a una realidad tangible. Y luego ya será la tarea de cada uno aterrizarla a su realidad de trabajo o a su realidad actual. Amazon, a pesar de no ser un retailer, es una compañía que todos conocemos por lo inmensa que es, por la fuerza logística que tiene, por el nivel tecnológico de desarrollo que tiene. Y dentro del primer ejemplo lo quise traer como parte del análisis para que entendamos algo. Bueno, ¿cómo se vería este análisis de FODA planteado desde el punto de vista de Amazon? ¿Qué pasó con Amazon? Amazon, al igual que nosotros, sufrió una pandemia. Amazon, tal vez a nivel de amenazas, ha detectado que dentro de esa pandemia hubo un aumento de consumo más digital y todo esto, pero que tarde o temprano el cliente iba a salir, iba a querer estar en un lugar, sentir y tocar lo que quería comprar. Y es ahí donde empezó a replantear algunas cosas y creó este proyecto que lo están viendo ahí a continuación, que es Amazon Go. Como ven, es un retail o una tienda en donde nosotros entramos y sin necesidad de tener una interacción física o humana, podemos tomar los productos que querramos y a través de todos unos sistemas de inteligencia artificial y de algoritmos te permiten ir armando qué es lo que el cliente está tomando y a la final qué es lo que se lleva, sin necesidad de que este cliente pase por una caja, sin necesidad de que este cliente haya interactuado con alguien. Y ahora, ¿por qué traje este proyecto a la mesa? Porque dentro de toda la estrategia de Amazon hubo un análisis de cambios que se venían. Hubo un análisis de, bueno, ¿qué está cambiando en la mente de nuestro consumidor? ¿Qué está cambiando en el mundo? ¿Qué está cambiando en el mercado? Y es ahí donde se planteó, bueno, ¿cómo
puedo entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades y cuál es la amenaza. Entonces, en fortalezas claramente tenían una capacidad tecnológica envidiable, tenían toda la capacidad para desarrollar todo este tipo de soluciones, sistemas y demás. Oportunidades, hay una oportunidad clara que tenían acá, que era captar ese cliente que por ahí no necesariamente terminaba en el mundo digital, o vender productos que no necesariamente se venden a través de Amazon. Uno no ha visto, por ejemplo, ahí estos cheesecake o cupcakes vendidos en Amazon, sería algo un poco descabellado. Y bueno, vieron estas debilidades, que era que ellos no tenían un lugar físico, todo era a través de lo digital. Y claramente habían amenazas, que era que la pandemia había realizado ciertos cambios en el comportamiento del consumidor, pero que estos cambios iban a seguir ocurriendo y que tarde o temprano iban a necesitar y requerir el espacio físico en donde pueden encontrar sus productos. Y bueno, planteando todo esto y usando la primera metodología y la primera herramienta, que tal vez no tiene que ver tanto con gestión de proyectos, sino más bien la identificación de esos cambios y cómo los llevamos a la práctica, la realidad es que el retail, al igual que el mundo, está cambiando. Y esos cambios hay que saberlos aprovechar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene un cambio, nosotros podemos tener varias ideas, podemos tener ideas brillantes, asombrosas, pero la realidad es que esas ideas hay que convertirlas en realidad. Y ahí es donde entran las siguientes herramientas que quiero presentarles, las siguientes metodologías que quiero mostrarles, para que también se lleven no solo la parte de la identificación de estas ideas y de estos cambios, sino también cómo irlos construyendo de a poco en el tiempo. Nuevamente, todos estos conceptos van a ser muy superficiales y muy generales para tratar de llevarlos a la realidad de todos y cada uno. La idea es que después, si les interesa el tema, podamos, a través de mi contacto, profundizar en algún tipo de lectura o temas adicionales. La primera pregunta que debemos hacer, una vez identificado cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y entender qué cambios necesitamos hacer, debemos entender, bueno, para esos cambios, qué ideas podrían generarse que generen, para la redundancia, un impacto positivo. Y ahí es donde viene ya el planteamiento un poco más aterrizado en la realidad, porque puede ser que Amazon, al inicio, cuando tenía esta idea de Amazon Go, fue una idea descabellada, alguien que dijo alguna vez, y probablemente la primera vez nadie ni siquiera lo tomó en cuenta cuando lo mencionó. Pero luego, cuando hablamos de el impacto que genera esta idea y de entender eso, estamos hablando de básicamente entender cuál es el impacto en ingresos o incremento en ventas o lo que sea, que esté relacionado a dinero, cuál es el impacto en experiencia de cliente y nivel de servicio, o cuál es el impacto en reducción de costos. Esos tres impactos les permitirán a ustedes aterrizar esa primera idea que tengan y entender, bueno, de esta idea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una idea que me ayuda a aumentar ventas, como el desarrollo de un nuevo producto. Estamos hablando de una idea que me ayuda a mejorar la experiencia del cliente y nivel de servicio, como son tal vez las cajas de autopago que hoy en día tenemos instaladas en nuestros locales. O es una idea que simplemente me ayuda a reducir costos, a mejorar por ahí eficiencias, ganar productividad, y está orientado a hacer todos los procesos que tenemos de una forma mucho más eficiente, hacer más con menos. Entonces, el primer paso para entender ese impacto es encasillar en qué punto estamos. Estamos hablando de 1, de 2 o de 3. O hay ideas que pueden contribuir a generar un triple impacto en este sentido. Y la segunda pregunta que debemos hacernos ante esta idea que podemos tener es: ¿cuánto esfuerzo necesito para realizarlo o para llevarlo a cabo? Ahí es donde viene
otra parte del análisis que es un poco más técnico, porque ya entran otras variables. Y aquí voy a hablar principalmente de 4, que creo que todos podemos aterrizar de manera muy general o particular ante cualquier cambio o proyecto o idea que estemos analizando. Que es básicamente entender cuál es el nivel de inversión, si es que hay que hacerlo en esta idea o en este proyecto, básicamente qué valor necesito para ejecutarlo, si tengo que comprar algún equipo, si tengo que poner dinero en algo, hay que entender ese esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo en tiempo? No es lo mismo un cambio que te pueda llevar 3 meses a un cambio que sea de un proceso de 1 año, 2 años o 3 años. ¿Qué recursos necesito para este proyecto, para esta idea, para llevar a cabo y ejecutar esto? Y entender también cómo va a ser la organización en nuestro entorno respecto a la ejecución de esa idea. ¿Hay relacionamiento o dependencia de algún tipo de involucrado interno o externo a la organización? Normalmente eso te va a demandar esfuerzos, te va a demandar la inversión, tiempo, recursos y organización. Normalmente son limitantes que vemos al momento de determinar si hacer un proyecto o no, junto con a qué impacto y cuál es ese impacto el cual vemos de este cambio, de esta idea. Y ahí es donde entra el conjunto de estas dos cosas, ¿no? No solo entender el impacto y el esfuerzo es suficiente, sino analizarlo y entender qué es aquello que me genera un mayor impacto en estos 3 puntos que vimos, sea un incremento de ventas, sea en un nivel de servicio o sea en una reducción de gastos, y qué es lo que me genera ese mayor impacto, pero con el menor esfuerzo posible o con un esfuerzo razonable, pero que nosotros como compañía estamos dispuestos a hacer o aceptar. Y ahí es donde empiezan a nacer esas ideas, se empiezan a convertir en proyectos, se empiezan a convertir en algo mucho más tangible y aterrizado. Ya nos dimos cuenta de que no es solo una idea, no es que yo quiero hacer el Amazon Go y se acabó, sino que ese Amazon Go me va a traer un incremento en ventas adicionales y da un nivel de servicio mucho más user-friendly, por así decirlo, y es algo que tiene valor en la organización. Ahora, para entender el esfuerzo, nuevamente, había que hacerse esas interrogantes de esos 4 puntos que vimos. Y tú vas descartando esas ideas, cuáles son las que probablemente no generaban un tanto impacto, cuáles son las que podrían estar generando también un esfuerzo innecesario o un esfuerzo extraordinario versus lo que te genera, y poco a poco tú vas segregando y descartando. Y es ahí donde te enfocas en 2 tipos de proyectos, que así es como me gusta encasillarlos. Igual en la literatura encontrarán muchos conceptos que pueden variar y que pueden salir de este marco. Pero bueno, los quick wins y los proyectos mayores. Un quick win está orientado a cosas que yo puedo hacer de manera muy rápida, sin tanto esfuerzo, y logrando un impacto alto dentro del negocio. Un aumento en ventas inmediato, una mejora en el nivel de servicio de manera inmediata o una reducción en gastos o costos que sea también inmediato. Y los proyectos mayores, que son cambios que tal vez generan un impacto alto, pero que nosotros tenemos que meter muchos más recursos y destinar muchos más recursos y esfuerzo a generarlos. Planteando todo esto y ya segregando de esos cambios, qué ideas teníamos para realizarlos y cuáles de esas ideas se convierten en proyectos, planteamos ahora la incógnita, ¿no? ¿Cómo planificamos y controlamos esos proyectos? O sea, ya tenemos una idea que es muy buena, que es Amazon Go, perfecto. Vayamos a entender cómo lo llevamos a la realidad, cómo lo planificamos en el paso a paso, como algunos de ustedes mencionaron en los comentarios, y sobre todo cómo nos aseguramos que luego de ese planteamiento del paso a paso llevemos un control adecuado y cumplamos con los objetivos y las metas que nos planteamos. Que si era un impacto en aumento de ventas o si era un impacto
en mejora de nivel de servicio o si era un impacto en reducción de gastos, efectivamente se ejecute y se dé. Y ahí la pregunta es, bueno, hay un millón de incógnitas que pueden surgir, pero una pregunta es, ¿qué tan claro es el cambio que queremos hacer? El cambio que queremos hacer puede variar, podemos tener este análisis de impacto y esfuerzo claro en cierta proporción, pero sabemos que es una buena idea. Probablemente las personas de Amazon no tenían tan claro el proyecto desde un inicio y lo fueron puliendo en el tiempo. Entonces, ahí entran metodologías que vendrían a ser la tercera etapa de todo este proceso que les estoy planteando, en donde entendemos, bueno, ¿qué tipo de proyecto es? ¿Es un proyecto cascada o ágil? Y aquí me voy a poner un poco más teórico, pero luego lo aterrizamos a la realidad. En el proyecto que conceptualmente se conoce como cascada, tú tienes un fin y una meta clara. Tienes claridad de que quieres construir un local que tiene cierta dimensión, con ciertas especificaciones definidas, incluso con un color clarísimo que hasta visualmente lo entiendes y lo ves. Y en Ágil, que es otra forma de llevar los proyectos, tienes la gran incógnita de cuál es mi resultado final del proyecto, pero está claro lo que quieres resolver. Y empiezas por algo que vas iterando y mejorando en el tiempo. Cascada, nuevamente, para irlo aterrizando, es probablemente los proyectos que realizamos de construcción de nuevos locales, en donde tienes bien definido un plano, sabes claramente cuál es la inversión centavo a centavo y clavo por clavo que quieres colocar en el local, y en función a esto armas un plan. Tú dices, ok, este es mi diseño, vamos a armar el paso a paso de lo que necesito hacer para ejecutarlo a la realidad. Y luego viene Ágil. Ágil es el mundo en donde tú dices, mira, tengo una idea, quiero que mis proveedores, los proveedores de cualquier parte del Ecuador se empiecen a registrar en mi plataforma de tia.com para empezar a vender ahí. Y esta idea surge como la resolución a una problemática, como para generar algún impacto, pero no tienes la claridad del producto final. Normalmente los proyectos de tecnología o IT están más relacionados a este tipo de enfoque de agilidad, en donde partes tal vez de un Google Forms, en donde dices, este es un formulario que lo llenen los proveedores que están interesados y empiezo a lanzar comunicados, y poco a poco lo convierto en una página web como Celtia que permite que los proveedores se registren ya con ciertas validaciones mucho más específicas y mucho más controladas. O Lucía Chatbot, que empezó como un número al cual llamaban, o perdón, al cual mensajeaban de forma muy simple, que te respondía con una estructura muy básica, y que luego se fue convirtiendo en la herramienta que tenemos actualmente, que ya tiene temas de creditividad, tiene otras funcionalidades que se fueron agregando con el tiempo. Partiendo de esto, lo que yo les recomiendo es una metodología que les va a servir para cambios y para proyectos que quieran llevar a cabo, tal vez que no sean tan elaborados como los que vimos, como el Amazon Go, como la construcción de un nuevo local o como el desarrollo de una plataforma, pero que sirven en el día a día y definitivamente queríamos traerlos como parte de algo que todos deberíamos conocer. La metodología es conocida como lo ven ahí, Plan, Do, Check, Act, que aunque esté en inglés, la idea es que tengamos un plan para todo. Que tengamos un plan y partamos de un plan para todo. No importa si no tienes clara la idea de lo que quieres hacer, si estás seguro del impacto y si tienes una idea del esfuerzo, ok, establezcamos un plan. Luego, hagamos el trabajo que nos pusimos en mente en ese plan, que plasmamos en ese plan. Luego, revisemos que ese plan efectivamente se llevó a cabo, tal cual como lo teníamos en mente, y luego recopilemos el valor que generó la ejecución de ese cambio o de ese proyecto, sea el aumento de ventas, sea la reducción de gastos, o sea simplemente la mejora en el nivel de servicio. Ahora, para la parte de plan, que es la primera etapa
de todo este proceso, tenemos que definir actividades. Lo mencionaron también dentro de toda esta encuesta inicial que hicimos. Hay que definir un paso a paso. Bueno, ¿cuál es ese paso a paso? Ese paso a paso nos va a decir qué secuencia lógica yo debo hacer o debo seguir para construir lo que quiero construir. Y eso es creatividad y va a depender mucho del nivel de detalle que nosotros querramos definir o al cual querramos llegar. Yo puedo poner una actividad tan simple como hacer el plano, contratar a los contratistas y elaborar el local y empezar a construir, que son 3 actividades, o puedo llegar hasta el nivel de detalle de, en la contratación de proveedores y contratistas, hacer una licitación, costear materiales, recursos, etc., etc. Entonces, eso va a depender mucho de nosotros, de qué tan complejo y qué tan detallado querramos hacer el plan de nuestro proyecto. La idea, sobre todo si es que no has tenido mucha experiencia llevando proyectos a nivel de metodología y quieres empezar en esto, la idea es que empieces con algo tan simple como un proceso de planeamiento de tus compras en el supermercado. ¿Qué necesitas hacer para comprar en el supermercado? Bueno, yo necesito hacer una lista de compras, yo necesito moverme hacia el supermercado, yo necesito hacer todo el recorrido, yo necesito pagar y poco a poco tu cerebro se va entrenando en hacer y construir estas actividades que te permitan realizar el cambio, proyecto o idea que tengas en mente. Luego, nuevamente viene acá la parte importante, ¿cuáles son los recursos que necesito para hacer ese proyecto que tengo en mente relacionados a esas actividades? Para, por ejemplo, hacer la lista de compras que necesito a nivel de recursos humanos, a nivel de materiales, a nivel de tiempo, a nivel de recursos financieros. Y así sucesivamente vamos agregando mucho más detalle de nuestro plan de proyecto o nuestro plan de cambio que querramos ejecutar dentro de nuestro día a día o dentro de nuestra organización. Y luego vendrán herramientas, que ya vamos a describir algunas, que te permitirán poner todo eso en un proceso un poquito más lógico y hacerlo tal vez de una forma mucho más visual, mucho más entendible. Pero a la final la idea y el mensaje que quiero que nos llevemos es que todo proyecto tiene que partir de un plan, así sea básico, así sea muy macro, y que en el camino se vayan definiendo cosas que faltan por definir, pero hay que partir de un plan base para entender cuál es el paso a paso que tenemos que realizar y qué recursos están involucrados dentro de ese paso a paso. Partiendo de la lista de compras nuevamente, tal vez un recurso que yo necesitaría es, dentro de la movilización al supermercado, el vehículo que tengo que usar, sea un bus, sea Metrovía, sea un vehículo propio. Bueno, es un recurso y ese recurso normalmente está asociado a un valor monetario. Partiendo de todo eso que les comenté en el plan, hay una frase que les traigo: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y acá es donde entra la parte de control. Yo ya establecí un plan, yo ya definí mi proyecto al nivel que yo quiera definirlo. Nuevamente, eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, hay que entender cómo controlo que realmente se ejecute ese plan. Y hay ciertos indicadores que a mí me han servido, que son muy básicos sin entrar en mucho tecnicismo, pero te sirven. De esa listita que hice de pasos, entender cuál es el porcentaje de avance. Bueno, ya armé mi lista de compras. Mi lista de compras era el paso 1 de 5. Entonces, he avanzado en un 20% de todo lo que tenía planificado por hacer. Tachamos y seguimos a la siguiente. Eso con respecto a actividades. Con recursos, cuando entramos a entender en un local, por ejemplo, todo el trabajo humano que necesitamos para realizar cierta tarea, es importante que conozcamos, bueno, qué tan ocupadas están esas personas del resto de tareas que les he asignado.
Y ahí es donde viene un concepto de porcentaje de ocupación. O sea, si estoy hablando con Pepe, si estoy hablando con Juan y estoy confiando en que van a hacer este trabajo, bueno, realmente tienen tiempo para realizarlo y el porcentaje de ocupación te permite entender justamente esto de acá. La utilización de los materiales, si es que necesito algún tipo de material específico para llevar a cabo el proyecto, si es que tengo disponible o no. El tiempo es un recurso muy valioso y nos permite plantear una línea general de tiempo de mi proyecto. Si yo tengo claro el tiempo de mi paso a paso, voy a tener claro el tiempo de duración total del proyecto, o al menos un estimado, sin entrar tal vez mucho a detalle, parto con una idea de cuándo podría terminar de hacer todo lo que tenía que hacer. Y bueno, recursos financieros que, por ser reiterativo, es importante también entender cuál es el nivel de recursos financieros que voy a utilizar. Eh, Simplemente como para tener todo el macro. Recapitulando, no podemos dejar atrás que todos los proyectos y los cambios que hacemos tienen que tener un impacto, y uno de los KPIs que también debe estar es la validación final, de si una vez de que ejecuté y armé todo el plan y lo llevé a cabo, realmente se cumplió el objetivo final, el incremento en ventas, el impacto en la experiencia del cliente o el impacto en reducción de costos. Todo este conjunto de pasos tal vez puede ser un poco engorroso, puede ser un poco detallado para tal vez simplemente algo que podría ser de ejecutarlo y ya. Pero la idea de esto es que te permita ordenar tal vez cambios que no son tan simples, de ver todo lo que se necesita y que tal vez cuando estás ejecutándolos o llevándolos a cabo recién te das cuenta que necesitabas más personas, más materiales, necesitabas más tiempo para hacerlo, o que simplemente no tenías el dinero o la inversión para realizarlos. Entonces, este paso previo te permite entender todo eso, aterrizarlo y realmente cuestionarte, bueno, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien y necesito todo esto para hacerlo. Y parte de eso involucra la gestión de equipos de trabajo, que esta sería una de las últimas partes que les quería traer de herramientas o tips o metodologías a la mesa, que básicamente empezarán con una pregunta: ¿por qué fallan los proyectos? Y esa pregunta es importantísima para que aprendamos y veamos qué es lo que no debemos hacer. Y hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no. Por ejemplo, un cambio en la organización, la realidad es que no depende de nosotros. Un cambio en los objetivos del proyecto, bueno, podría estar dependiendo de nosotros, dependiendo del nivel de proyecto que nos planteemos. Pero el tercero es clave. Una inadecuada comunicación es clave y puede hacer que todo tu proyecto se venga abajo. Si es que hiciste el mejor plan del mundo y no lo comunicaste de la forma adecuada y no tenemos claridad cada uno de qué tarea tenemos que hacer o cuál es el tiempo que nos planteamos o cuáles son los recursos que están involucrados, la realidad es que todo el proyecto se viene abajo. Pero partiendo de esto, partiendo de esta inadecuada comunicación o este malentendimiento de los objetivos, quiero plantearles una metodología muy simple de gestión de equipos de trabajo que creo que les puede servir no solo para liderar equipos o para llevar cambios dentro de organizaciones, sino también en su vida personal, y es que siempre comuniquemos con una metodología que se llama el círculo dorado, que no es solo ir y decirle a alguien el resultado que yo quiero obtener, sino empezar por el por qué. ¿Por qué hacemos este proyecto? ¿Es un proyecto que me impacta para generar más ventas? ¿Es un proyecto nuevamente que me impacta en el nivel de servicio? ¿O es un impacto para reducir costos? Cuando las personas tienen claridad, psicológicamente hablando, del propósito de lo que hacen, todo se vuelve mucho más claro y más digerible. Y es ahí, luego de entrar a ese por qué, que planteamos el cómo. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Ya lo entendimos. ¿Cómo lo hacemos? Es básicamente el plan.
y el qué, al final yo quiero hacer mis compras del supermercado. Entonces, haciendo todo esto, es más clara y es más fácil la gestión de equipos de trabajo y no digo que errores no van a pasar y que malos entendidos no vaya a haber, solo digo que los minimiza y potencia también el trabajo de los equipos. Y entrando al ámbito de herramientas, hay 4 herramientas de todo un mundo que podríamos hablar, que quiero traerles a la mesa. Una es Project, que para los que quieran ser un poquito más estudiosos de la materia pueden entrar a entender cómo realmente plasmar de una forma mucho más técnica proyectos dentro de una aplicación que te sirve para justamente eso, para entender dependencias, recursos, líneas de tiempo y todo lo demás. Asana, que es más para gestión de equipos de trabajo, Jira, que es también para gestión de equipos de trabajo, y Trello, que, bueno, los 3 podrían ser en realidad reemplazados uno por otro, pero a la final depende también del ámbito en el que lo querramos usar y claramente en qué tan cómodos nos sintamos con las herramientas. Esta es simplemente una pantalla para que vean un poquito cómo es Jira. La idea es que tengas ahí las actividades de tu plan, que tengas a tu equipo de trabajo dentro de la plataforma y que les puedas ir asignando las tareas o se puedan ir poniendo comentarios y asimismo hacer la comunicación mucho más efectiva, dinámica y rápida. Lo mismo con Asana, como lo ven es muy parecido, actividades responsable, tiempo de definición del fin de la tarea, y con esto podemos tener una idea mucho más clara de en qué está trabajando tal vez X persona, Y persona, y entender un poco más cómo se está moviendo el equipo. En resumen, y nuevamente la idea era tener una charla muy corta de esto para plantear la metodología que me ha servido a mí y que tal vez les puede servir a ustedes de una forma muy macro. Primero partimos de identificar necesidades de cambios y proyectos. Claramente, la herramienta que usamos en este caso fue el FODA, que como lo vieron aterrizado al ejemplo de Amazon, te permite entender, bueno, en qué debo enfocarme. Y luego, en el punto 2, establecimos viabilidad y priorización de esos proyectos. Tenemos muchas ideas en mente y probablemente hayamos detectado oportunidades muy buenas, hemos visto debilidades que debemos reforzar, hemos visto amenazas que tenemos que mitigar, hemos visto fortalezas que aprovechar, pero luego, en la etapa 2 de viabilidad y priorización de proyectos, es donde entramos a entender, bueno, qué es lo viable y qué es lo que no es viable. ¿Qué es lo que realmente podemos hacer y qué es lo que realmente no podemos hacer o simplemente no agrega valor? El planeamiento y control, que es la tercera etapa, en donde vimos, bueno, actividades, definir actividades. Por más simple que parezca el cambio, por más simple que parezca el proyecto, entender qué recursos se necesitan para hacerlo, antes de lanzarnos a hacer el cambio, porque después nos podríamos estar equivocando, nos puede estar faltando algo, y está demostrado que mientras más claro esté el plan, menos errores se van a cometer. Gestión de equipos y herramientas, que como vieron la clave es transmitir el propósito y el por qué hacemos esto, cómo lo vamos a hacer y finalmente qué es lo que vamos a hacer, y algunas herramientas que nos pueden servir para aterrizar de mejor manera esas actividades o gestionar de mejor forma el trabajo de nuestro equipo en nuestra área o en donde sea que nos encontremos. Finalmente, algunas reflexiones finales que me han servido y que creo importante que en este espacio se transmitan. Este gráfico es muy simple. La realidad es que en la parte de arriba tienen rangos de edades. Los rangos de edades de las personas, se hizo un breve estudio en donde se entendió, bueno, a nivel de distintos rangos etarios, en qué puntos de nuestras vidas estamos, ¿no? 15 y 19 normalmente nos encontramos en el colegio, 20, 24, 25, 34 años, estamos más o menos en un rango en el que estamos graduándonos, estamos
adquiriendo por ahí algún tipo de especialización, lo que sea, y normalmente entre el rango de 25 y 34, y 35 y 54 es donde estamos viviendo toda nuestra vida profesional, digamos que de manera mucho más extensiva. La línea que ustedes ven abajo es un dato que en realidad es para reflexionar y para entender, es el número de horas que nosotros al año dedicamos a aprender algo nuevo o a estudiar algo nuevo o simplemente a estudiar algo. Y como pueden ver, ese número de horas, que ojo, son datos anuales, quieren decir que a medida que nosotros más nos metemos en el mundo laboral, tal vez por el día a día y por cómo se van dando las cosas, menos aprendemos, menos nos dedicamos a estudiar, menos nos dedicamos a leer algo distinto. Y justamente este tipo de espacios son para eso, para que nosotros salgamos un momento de ese día a día, aprendamos conceptos que nos podrían servir para potenciar ese día a día, sea profesionalmente o personalmente, y que no lleguemos a una edad de 35, 54 en donde dedicamos solo 27 horas de nuestro tiempo a estudiar algo o a conocer algo o a aprender algo. Ese es el último mensaje que les quería dejar y finalmente en el mundo lo único que es constante es el cambio. La idea acá, bueno, estamos dispuestos a gestionar esos cambios, aprovechar esas fortalezas, eliminar esas amenazas, tomar esas oportunidades y, como vieron, seguir todo un proceso para generar realmente cambios que agreguen valor. Bueno, esa es la última incógnita que les dejo para que se puedan tomar el tiempo de pensarlo en sus casas luego de haber visto todo este mar de información que probablemente fue muy rápido, pero nuevamente, todo esto, si es que lo quieren ver nuevamente, luego las chicas de comunicación nos ayudarán con más detalle de en dónde lo podrán encontrar. Y claro, acá les dejo finalmente mis contactos por si quieren nuevamente algún tipo de recomendación en literatura o algo, alguna duda que se les haya quedado o algún tema en el que quieran profundizar. Pueden escanear el código QR y agregarme en LinkedIn o simplemente ahí está mi correo para que puedan hacer las dudas y consultas que necesitan. Igual ahora tenemos un espacio de preguntas, así que Michelle. Estás en mute, creo. Creo que estás en mute, Michelle. Sí, mil disculpas. Te estaba agradeciéndote, Jonathan, por el espacio, por las herramientas y los conocimientos que nos ha brindado en este pequeño tiempo. Damos inicio a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, levantar la mano, o en este caso nosotros enviamos un link al chat para que puedan generar sus dudas. Actualmente nosotros tenemos 3 preguntas, en este caso para ti, Jonathan. La primera es, en tu experiencia, ¿qué ha pasado si nos saltamos el hecho de identificar la necesidad en mi proyecto o si se identificó mal y me doy cuenta en medio camino? Bueno, eso es muy común. Más que la necesidad, lo que suele pasar es que nos lanzamos tal vez con una idea en mente, tratar de ejecutarla sin antes analizarla o entenderla. Y nuevamente, creo que es un tema de irlo experimentando, irlo viviendo e ir plasmando estas metodologías en nuestro día a día y ganando gimnasia en eso. Tal vez al inicio nos gana un poco la ansiedad y nos lanzamos a hacer el cambio, pero o aprendes por las buenas, como este tipo de espacios donde entendemos por ahí ciertas herramientas que nos podrían servir, o en mi experiencia también me ha pasado que te toca aprender por las malas y tienes que equivocarte. Y justamente la reflexión final de la respuesta a esa pregunta es no perder el miedo a equivocarse. Si nos estamos equivocando, quiere decir que estamos haciendo cosas distintas y que estamos tratando de generar cambios. Una pena sería que no nos equivoquemos y que estemos en un status quo o en una etapa de conformismo y que no querramos hacer las cosas diferentes. Así que, nada, los desafío a equivocarse y los desafío a seguir aprendiendo más. Y con eso me lleva, bueno, a otra consulta que nos han hecho llegar. ¿Puedes mezclar varias herramientas para
para poder crear un propio flujo de trabajo según las necesidades, ya sea de mi proyecto o algún proyecto que esté dentro de la organización? Sí, justamente la idea de plantearles este proceso que en realidad cuando realmente quieren estudiar la gestión de proyectos se van a encontrar con un sinnúmero de marcos de trabajo, un sinnúmero de metodologías, un sinnúmero de herramientas. A la final la idea, como lo mencioné, es con que nos sintamos más cómodos y que tengan lo mínimo indispensable para asegurar que mi proyecto sea exitoso. Nuevamente, entender los impactos, nuevamente, entender los esfuerzos. El paso a paso de la metodología es algo que se puede agregar mayor complejidad o menor complejidad dependiendo del ámbito en el que estemos. Por ahí no es el mismo nivel de complejidad como lo vimos un proyecto de sistemas, un proyecto de IT, a un proyecto de construcción o un proyecto tan simple como, sabes que quiero hacer un cambio, una remodelación en mi casa o en mi local o a algún cambio pequeño. Entonces, todo es modificable y al final es cómo nos sintamos más cómodos y sobre todo que sea posible llevarlo a la realidad. Porque lo que sí me ha pasado es que tratamos de hacer metodologías tan complejas que luego al momento de querer hacer todo el paso a paso, terminas dedicando un 99% de tu tiempo a tratar de llenar un formulario, un proceso o establecer ese paso a paso y terminas dedicando poco tiempo a la ejecución, que es lo que realmente importa, y al entendimiento de que se realice de forma correcta el impacto o el objetivo que nos planteamos. Ok. Bueno, otra de las consultas, ¿alguna literatura que puedas recomendar para entrar en el mundo del Scrum y gestión de proyectos? Sí, el Scrum parte de la agilidad, en realidad, que lo vimos y lo mencionamos. Lean los principios ágiles y con eso entenderán la base del Scrum. En realidad no soy muy partidario del Scrum como metodología de gestión de proyectos. Soy más de, como les dije, armar algún tipo de metodología propia con la que te sientas mucho más cómodo. Pero si entiendes los principios de la agilidad que están escritos creo que desde 1980 o 70, entenderás la base del Scrum y de todas las metodologías de agilidad y qué es lo que realmente debes hacer o en lo que debes enfocarte. Y nada, esa es mi sugerencia. Partan siempre de entender la base, los principios elementales. Ok. Otra pregunta que nos han hecho llegar, ¿cómo podemos determinar o identificar el target de mi proyecto recientemente establecido? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, antes de establecer el proyecto, entrando ya en una metodología tal vez un poquito más a detalle, como vimos en el FODA, hay una parte de oportunidades. Dentro de oportunidades o incluso amenazas, nosotros deberíamos incluir algún tipo de diagnóstico o entendimiento del mercado y del cliente al cual estamos apuntando con nuestro producto o nuestro proyecto o idea. Porque si no, ¿qué es lo que te puede terminar pasando? Terminas desarrollando un proyecto que tal vez no era para el cliente que tú tenías en mente o era tal vez para un cliente muy específico al cual es difícil llegar y terminas complejizando todo. Y hacer cambios a medida que avanzas en los proyectos, que eso es otra cosa importante que tomen en cuenta, mientras más te alejas al final, es más difícil hacer cambios. Entonces yo siempre prefiero dedicar mucho tiempo al entendimiento de las oportunidades y de todo el entorno que explicamos al inicio y al plan antes de ejecutar. Y dentro de eso está el entendimiento del cliente. Así que qué bueno que lo hayan mencionado y nuevamente, la idea para mí es siempre hacerlo previo a lanzar la idea. Y como última pregunta dentro de lo que nos han hecho llegar, para que un proyecto se mantenga en el tiempo, ¿qué necesitamos hacer? Aparte de tener herramientas necesarias para sacarlo adelante. Esa es buena. La continuidad de los proyectos va a depender de varias cosas. Esto, nuevamente, no es un tema
gestionar cambios tiene que ver con todo menos con que las cosas se mantengan. Así que cuando lanzamos un proyecto, debemos lanzarlo con la idea de que este proyecto con el tiempo va a mutar, de que va a entrar en un proceso de mejora continua, de que va a entrar en un proceso de tal vez gestión de cambio, que hoy puede ser blanco y mañana puede ser negro. Así que primero hay que entender los proyectos desde su impacto y el valor que agregan para justamente no quedarnos en la idea o el producto y encasillarnos en eso y sesgarnos, y tener en cuenta que ese cambio va a pasar, y más allá de que la pregunta sea para que no cambien, yo los invito a que adopten el cambio, a que sean conscientes de que si hoy desarrollé un sistema, mañana puede venir el usuario y decirme, ¿sabes qué? La necesidad cambió. Ahora ya no necesito hacer ABC, necesito hacer ACB, y lo que yo tengo que entender es si realmente el impacto de ese cambio agrega valor o no agrega valor. Y que no sea simplemente de una, por así decirlo, oposición a cambiar, sino que sea más bien una apertura a generar estos cambios. En este caso, bueno, es muy enriquecedor lo que nos indicas. Esta pregunta va más orientada a una persona de cuántos proyectos ella podría llevar como analistas de proyectos para atenderlos de una forma óptima. Tal vez alguna recomendación que le pudieses dar. Sí, justamente hablamos de una parte crucial cuando ya planificas el proyecto, que es la definición de los esfuerzos que requieren ese proyecto. Primero habría que entender, como analista de proyectos, si es que tienes 5 o 10 proyectos en tu lista o en tu backlog, cuál es el esfuerzo que necesitas para esos proyectos. Y en realidad, más allá de, digamos que darte un número, la idea es que objetivamente y realistamente podamos definir, si es que yo soy el único recurso asociado a ese proyecto, cuánto tiempo realmente me requiere, sin ser tampoco, sin acolchonarse mucho, ni ser tampoco tan exigente, sino en una medida razonable, cuánto tiempo yo necesito para ejecutar cada uno de esos proyectos. O sea, por eso nuevamente la etapa de análisis es importante y la de definición del plan, porque si no me siento un rato a hacer realmente ese entendimiento del proyecto que estoy encarando y de todo lo que requiere para hacerse, va a ser muy difícil que yo al final pueda levantar la mano y decir, ¿sabes qué? 10 proyectos es mucho, o 5 proyectos es mucho, lo ideal es 2. No sé, eso va a depender, como les digo nuevamente, de si el rol es analista de proyectos, justamente es eso, entender qué recursos necesito, cuánto tiempo me tomaría, qué esfuerzo requiere, y nuevamente sin descuidar que el cambio realmente genere un impacto positivo, porque si no, ¿para qué lo estoy haciendo? Así que nada, los invito sobre todo a, nuevamente, foco en el análisis y foco en entender bien el plan para llevar a realizar ese proyecto, y en función a eso, todo será mucho más claro en función a cuál es el máximo o el mínimo de proyectos que yo puedo realizar en paralelo. Muchas gracias, Jonathan. Con esto vamos a enviar un sondeo de la calificación del webinar. Te agradecería, Jonathan, por favor, puedas dejar de compartir para poder ver un poquito la calificación. Luego de esto, los invito, a medida que vayan contestando la calificación del webinar, puedan prender sus cámaras para podernos tomar una foto grupal y así poder ir cerrando el webinar como tal. Con esto, de verdad les agradezco por poder asistir al primer webinar de tantos que habrán. Los invito a seguirnos por medio de LinkedIn para que estén al tanto de qué otros temas vamos a abordar en este webinar de teorías en acción. Una vez más, les agradece Michelle Requena por haber asistido. Gracias, Jonathan, por habernos dado este espacio con estos conocimientos tan enriquecedores. Muchas gracias a todos también por participar. Gracias, Michelle. Hasta luego, cuídense.